Bueno, bienvenidos a este espacio y a este momento que han decidido ustedes querer encontrarse con ustedes mismos a través de este espacio que podemos de alguna u otra manera brindarles a ustedes algunas ideas y algunas reflexiones que hemos viniendo aprendiendo a lo largo de este día o esta semana. Gracias para los que han decidido de alguna u otra manera dedicarse este momento para ustedes, sabiendo que tenemos a Colombia jugando y que mientras que lo celebran por ahí en el fondo, que me imagino que a ustedes también les llega la bulla y el ruido, pues aquí también de alguna u otra manera podemos entrar a compartir esa celebración, pero con nosotros mismos, con un encuentro con nosotros mismos, con una intención de querer de alguna forma entendernos más en profundidad y encontrar herramientas o acciones que te puedan permitirte a ti descubrir qué es lo que está sucediendo contigo y cómo puedes entrar directamente a mejorar todos esos aspectos que puedas estar bien experimentando. Si has podido escuchar los anteriores momentos o si estás aquí por primera vez, mi intención fuerte es poder darles a ustedes como una hoja de ruta a través de varias reflexiones o de varios momentos, hoja de ruta que yo he podido poner en práctica para poder tener la capacidad de conectar fuertemente con mi ser, con mi espíritu, con mi alma, con mi intuición de una manera más poderosa y no solamente con la propia, sino también con la de las personas que decidan o se animan a tener un espacio de registros acá, chicos, conmigo. La finalidad de esto, el final, es que usted pueda fortalecer esa comunicación con su alma y con su ser y con su espíritu, de la misma manera como yo lo he podido hacer, si tomas en conciencia profunda de la idea principal y que intentes aplicarla a tu forma, a tu estilo o como de alguna otra manera tú entrar a tener los tiempos que necesites para poder desarrollar esta conciencia o esta conexión, ¿sí? Porque todos nosotros los seres humanos tenemos el acceso a nuestra información. Tú no necesitas realmente tener que buscar un terapeuta o una sesión de registros acá, chicos, para poder acceder a tu información, ¿verdad? Si lo has tenido que hacer es porque tal vez dentro de tu esquema, y no es por desvalidarlo, ¿cierto? Existen otros intereses y para ti, de alguna u otra manera, la vida funciona en pro de otros propósitos y objetivos y aspiraciones o sueños que quieras entrar tú a lograr y a construir, ¿verdad? Y la sociedad a nosotros nos ha facultado y nos ha invitado a que siempre estemos en pro de que cumplamos esos estándares sociales de cumplir con tener familia, trabajar, generar recursos y lograr esa realización de alguna u otra manera personal según como la misma sociedad nosotros nos dice o nos dictama según las medidas o las hoy por hoy tenemos de alguna u otra manera las métricas de la sociedad en donde hemos sido muy contagiados a través de el impulso de las redes sociales para determinar qué tan bueno, bellos o impactantes o influyentes podemos llegar a ser, no solamente en nuestro propio entorno, sino en nosotros mismos, sino no solamente ahí, y así que a veces obviando esas dos dimensiones, qué tan influyente tú puedes llegar a ser, pues, en la sociedad y en los demás, ¿verdad? Y esto es como para poner en discusión de alguna otra manera, porque hemos estado siendo fuertemente influenciados por ideas o por personajes o por arquetipos que intentan alimentar ese estereotipo de que no es tan necesario ni tan importante que tú conectes en profundidad contigo, ¿vale? Es por eso que a nivel sociedad, muy probablemente hemos empezado a darnos cuenta cómo el tema espiritual se le pierde importancia o se le intenta de alguna otra manera
reemplazar porque tú de alguna u otra forma empiezas a adquirir esos estilos de vida. Y aquí no es para que nos sintamos culpables porque cada uno de alguna manera tiene la libertad de entrar a construir esa relación o esa parte espiritual como mejor le convenga o como mejor le sienta o como de alguna otra manera se sienta mejor identificado. Yo nombro esto es porque siempre, de alguna u otra manera, estamos subliminalmente e inconscientemente siendo empujados por todo este sistema social a que nos preocupemos qué tanto estamos conectando entonces afuera, cómo me está yendo con las relaciones, cuántos amigos, cuántos seguidores, cuántos likes, cuánta influencia, cuánta capacidad tienes tú de alguna u otra manera de generar ese impacto de acuerdo a lo que lo hayas generado a través de tus redes sociales o tus círculos sociales o tus grupos sociales de amistad o los eventos en los que tú vas o los lugares a los que tú frecuentas o las dinámicas en las que tú realizas completamente siempre tu vida, ¿sí? Y la sociedad siempre te va a dar a ti la capacidad de que puedas de alguna u otra manera sentirte representado a través de esas situaciones y que esas situaciones de alguna u otra manera intenten darte y prestarte a ti una idea de cómo de alguna u otra manera estamos viviendo en sociedad. Y esos mismos ejemplos entran directamente a nosotros a confundirnos completamente, porque todos esos ejemplos o todas esas dinámicas o todos esos estilos de vida se pueden acceder fácilmente, ¿vale? Se pueden vivir fácilmente, se pueden ilusionar de alguna manera. Si tú te lo propones, lo logras. Así tengas que endeudarte, así tengas que sencillamente ser solo invitado. Pero con el hecho de que de alguna u otra manera tú tomes una foto o hagas un video o cuentes que tuviste cierta experiencia, de alguna forma estás cayendo bajo esa dinámica social en la que de alguna forma te defines a lo largo de esas acciones y actividades, ¿vale? Esto es una parte. No quiere decir que esta parte o este punto social que estoy tocando hoy defina toda tu personalidad o todo como tú de alguna otra manera puedes llegar a entenderte en profundidad. ¿Por qué lo estoy abordando hoy? Porque tenemos una premisa importante espiritual que nos dice a nosotros como es afuera, es adentro, ¿cierto? Una ley máxima de el universo y de la espiritualidad. Y desde esta simple máxima, cuando la tomamos literal e intentamos aplicarla absolutamente a todos los actores o expresiones sociales en las que nos estamos moviendo o estamos viendo, creemos que entonces o podemos llegar a confundir que si alguien muestra ese éxito, esa apariencia, ese rol, esa actividad, entonces también lo tiene adentro, entonces también lo vive adentro, también muchas veces tú también lo pudiste haber hecho o expresado o vivido. Porque que una imagen, que un video, que un like, que un seguidor, que un número represente lo que realmente estás viviendo en ese instante, de alguna u otra manera tú mismo eres consciente que eso ni siquiera lo logra expresar ni definir. En algún momento de tu vida y de tu historia, pudiste haber publicado una foto en la que aparentemente sale muy bonito y te ves muy bonita o estás en un lugar muy bonito, pero ese día puede haber sido el peor día de tu vida o pudieras estar viviendo el peor momento de tu vida, solo que sabes moverlo, expresarlo y disimularlo, porque nos hemos convertido de alguna u otra manera como grandes maestros de ese disimulo que debemos tener frente a la sociedad, porque tenemos, y aquí es donde vamos a llegar más en profundidad, una predisposición constante siempre ante lo que huela a dolor, miedo, fracaso
desorden, problema. A nadie le interesa de alguna otra manera o de alguna forma, siempre vamos a entrar directamente a tapar todas esas dificultades porque como sociedad hemos establecido un estándar o un pilar fundamental de que pues si tú muestras de alguna otra manera esos problemas y esas dificultades que estás viviendo, pues todos vamos de manera automática, y digo todos, absolutamente todos, porque estamos dentro de ese programa, a rechazarlo o a no querer relacionarnos, o a no querer intervenir, ¿verdad? Pero la ilusión contraria también nos puede entrar a confundir, porque podemos estar viendo esas señales o esas imágenes o esos estilos de vida que nos pueden dar cierta referencia de que pueden entonces las cosas estar bien. ¿Y por qué lo planteo de esta manera? Porque he descubierto en mí y en muchas personas que me han permitido pues, acompañar en su proceso de que este tipo de información, este tipo de mensajes que constantemente están siendo y nutrido nuestra psiquis, nuestras experiencias, nuestro día a día, determina cómo nosotros también afrontamos nuestras propias crisis y dificultades o momentos de debilidad o que no son tan bien vistos ante la sociedad, porque vamos a sufrir un grado mayor cuando estamos en ese estado de comparación con referente a lo que vemos o la sociedad nos está diciendo que debemos vernos o vivir o tener o expresarnos así, ¿cierto? A propósito, para mí fue esta semana haber publicado un video en donde expresara un poco si alguien estaba triste. He recibido un montón de respuestas de rechazos porque la tristeza no vende, la tristeza aleja, la tristeza muestra fracaso o debilidad y es rechazada ante la sociedad y es mal visto o como un mal indicador dentro de nuestro esquema. Y no es cierto desde mi punto de vista o desde la experiencia que he tenido en mi trabajo y en mi propia experiencia. Y existen muchas teorías que pueden entrar a soportar esta postura y tú eres libre de tomar también tu decisión, solamente que lo planteo desde esta construcción de ideas, porque es necesario que nosotros podamos darnos cuenta y tomar conciencia de que estamos siendo impregnados inconscientemente, constantemente por el entorno y la sociedad de aislarnos nosotros mismos de esos estados y no permitírnoslo y no ofrecerlo o no mostrarlo. O esos son los que tenemos que vivir como en intimidad, en soledad, en oscuridad. No estoy diciendo aquí que de alguna otra manera tú tengas que ir a buscar constantemente mostrárselo y vendérselo a los demás, porque ya hemos entendido que la sociedad de alguna manera automática siempre va a intentar desprestigiar y rechazar esa parte o desvalidarlo. Y el punto aquí es que inconscientemente nosotros entramos también en ese esquema y en ese modus operandi con nosotros mismos. Por eso se nos hace tan difícil poder salir de alguna dificultad, crisis o estado emocional que la sociedad nos dice que está mal hacerlo, que está mal vivirlo o está mal sentirlo. Y apoya fuertemente ese enclave mental que nos programamos constantemente a quedarnos atrapados ahí en ese estado de crisis.
porque no solamente estamos viviendo un estado que está siendo desvalidado ante los esquemas sociales, sino que adicionalmente tenemos el ingrediente de añadirle el sentirnos mal porque estamos mal, porque nos dicen que está mal sentirnos mal. Yo no debería de sentirme así. Ese es tu estado, esa es tu forma, esa es tu realidad. Eso es lo que hoy por hoy tú eres. Y mi experiencia también me ha enseñado que cuando no se afrontan esos estados emocionales y los intentamos distraer, disimular, ocultar, no expresar, naturalmente, naturalmente, nuestro propio cuerpo lo va a sacar y lo va a expresar en algún momento. Y la sociedad lo sabe de manera inconsciente. Y la sociedad también lo sabe de manera consciente, ¿saben? Porque de alguna otra manera también hemos validado el hecho de que cuando tú llegues a tus años de vejez o a tu avanzada edad, estás condenado a que tienes que tener un montón de dificultades físicas y enfermedades que vienen con los años, porque ya la vejez viene con eso. O de alguna otra manera, después de que has avanzado una cierta edad, aparezcan grandes enfermedades como consecuencia de que usted no se cuidó cuando estaba siendo joven. Y la sociedad, en el fondo, desde ese momento pasado, nos ha venido enseñando esto: suprimir completamente tu estado emocional. ¿Y qué es lo que hoy hemos normalizado? Que en un montón de tiempo después tengas tú que vivir algún estado de enfermedad que también hemos demonizado, ¿verdad? Porque cuando suena la enfermedad, de alguna u otra manera nadie quiere saber, eso es difícil, eso es doloroso, tengo que alejarme, me aguanto a mi familiar, a mi primo, a mi hijo, a mi cónyuge, a mis propios padres por un tiempo, pero pues cuando ya la enfermedad se ha vuelto tan eterna y tan una queja, que de alguna otra manera a veces puedo invitarlos a que ustedes analicen esos estados de enfermedades que si bien habrán acompañado en algún momento a alguien mayor, se dan cuenta de que ya de alguna otra manera ni siquiera el problema ya es la enfermedad. Es Y termina siendo, y podemos evidenciar lo que termina siendo la forma como la persona afronta esa enfermedad, lo que termina siendo cansón, ¿no? O difícil o una carga más de llevar, porque aparte de que ya tenga esta condición, que tenga un estado o una forma de ser o una actitud frente a eso más difícil, pues hace que sea más difícil la situación. Y es que eso de alguna u otra manera también lo hemos normalizado y nos hemos también en algún momento probado o descubierto cómo actúa también de diferente cuando alguien asume su proceso de debilidad física o enfermedad de una manera más amorosa, ¿vale? No en vano, cuando las personas reciben un diagnóstico es cuando se enferman y aparecen de verdad los síntomas. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos dificultando desde este esquema mental y programación porque sentimos que es lo peor. Tan difícilmente nos cuesta muchas veces este tipo de realidades, que es que si a ti te diagnostican con un cáncer o con un SIDA, ya te moriste. ¡Oh, qué tragedia! Y parece que de manera natural la misma sociedad o la misma humanidad haya querido darnos esas formas de expresiones y de dificultad para que podamos hacerle frente de una manera más frentera o clara de cómo nosotros no nos estamos prestando atención.
Y si no nos prestamos atención, pues vamos a llegar a niveles altísimos físicamente, como nuestro cuerpo nos va a pedir que le prestemos atención. Si no llegas a ese diagnóstico, como la sociedad ha determinado que es supremamente grave, de esas enfermedades que ya nombré, pues naturalmente el cuerpo te va a llamar la atención diciendo o me escuchas, y tendrás que pasar unos días en cama, o con debilidad, o con desgano. Y aún estando en la debilidad, en el desgano, en las enfermedades que nos inhabilitan física o vitalmente, que no sean tan mortales como ya se han clasificado, que no son mortales porque lo hemos mortalizado mentalmente. Piensen en eso. Y el cuerpo llama la atención en esos estados. Y cuando nos llama la atención, lo primero que hacemos directamente es intentar distraerlo, doparlo, obviar la situación o disminuirla, porque nos hemos vuelto también guerreros de las enfermedades. Yo siento que me voy a enfermar y ya de una intento doparme, arreglarme, cobijarme y ya me levanto y me arreglo. Lamento decir esto, y esto puede ser muy retumbante para muchos de nosotros, pero si tú no le prestas atención a esos pequeños síntomas, tarde que temprano, el cuerpo te va a pedir que le prestes atención a un gran síntoma que te puede asustar mentalmente en tu realidad y tu obra de teatro real o actual, ¿sí? Y que venga con presagios casi que suicidas o mortales o muy difíciles de vivir o aceptar mentalmente. Y así como lo expreso de esta manera es porque mentalmente también podemos empezar a sacarnos de ahí. Porque si mentalmente hemos clasificado, resignificado o dado ese significado a X o Y situación, pues ¿qué tal si la resignificamos, la vemos desde otro punto de vista, la observamos, la miramos sin identificarnos, sin sentir que eso es lo que somos y que esta es mi realidad y duele, sino que podamos de alguna u otra manera empezar a tener esta actitud de tomar el control de la situación y no determinar, como la sociedad nos está diciendo, que esto es lo peor que podamos estar viviendo o experimentando, y yo quiera darle un significado diferente y voy contra el mundo si es necesario. Y no necesariamente tienes que ir contra el mundo, porque el mundo es libre de poder seguir de alguna u otra manera desde el esquema mental que quieran entrar a vivir y desde las necesidades que se quiera autoimponer que necesita o que son sus vías de sanación o de desarrollo, de sacarse de sus duelos o sus dolores o sus enfermedades. Pero tal vez si te resuena un poco esta parte, puedas tú empezar a tomar el control de resignificar las cosas y de darle otro valor y otro significado o otra apreciación a esa realidad, y quién quita que eso pueda ayudarte a salir de donde estás, porque lo que sí es cierto es que muchas veces estamos viviendo ese montón de situaciones difíciles y se hacen más difíciles porque la sociedad nos dice que es difícil y vivimos más difícil porque sentimos que no deberíamos de estar viviendo esa dificultad. Y eso solamente está en la mente, pero tú puedes de alguna u otra manera entrar directamente a ver que cada una de esas dificultades es un llamado, es una llamada que hace tu cuerpo a tu propia psiquis, a tu propio pensar, a tu propio ser, a tu propia conciencia, y que de alguna manera tú lo único que tienes que hacer es atender el llamado.
y preguntarle qué es lo que te quiere entrar a transmitir, decir, contar, expresar o enviar como mensaje a través de ese dolor, dificultad, pena, miedo, enfermedad, tristeza, porque nos perdemos la vida realmente en un gran porcentaje si sentimos que es que tener ese tipo de situaciones no es vida. De verdad, nos estamos perdiendo un montón de vida. Hoy por hoy existen estadísticas que dicen que es que usted puede estar perdiendo en estos momentos 16 años de su vida en el celular, porque la suma de todo ese tiempo que duras diariamente al final de tus días puede dar esa cantidad de años. Yo me atrevería a decir que existe una escalafón bastante más fuerte, que es el hecho de que tú te pierdes la vida porque constantemente estás huyendo de las situaciones difíciles, porque es difícil vivirlas y porque no viniste a vivir esas situaciones, porque qué dolor vivir eso, yo no vine a vivir eso, qué tristeza vivir eso, ay, qué pobre, qué difícil vida le tocó, qué desgracia. Si nos atrevemos a entrar con esta disposición o perspectiva a esos momentos y circunstancias, te aseguro que, o no te puedo asegurar, pero porque tienes un proceso personal, pero sí te puedo dar un gran porcentaje de que puede empezar a ser más fácil vivirlo y cruzar y transitar ese momento de enfermedad, de duelo, de dificultad. Porque no eres ningún desgraciado, porque no eres alguien que no te ha bendecido la vida o que estás pagando o que no has podido o que no podrás o que te es difícil o que la vida es difícil. Si se dan cuenta, existe hasta esta forma de normalizar la vida. La vida es difícil. O sea, ya estamos institucionalizando que es difícil vivir, porque yo debería sentirme feliz, pero yo no me siento feliz porque existen otras cosas o otros parámetros. Entonces la felicidad ya es como la reunión de un montón de requisitos. Oye, si tú hoy te sientes feliz con lo que tienes, estás, vives, eres, sientes un segundo, eso es felicidad. Que es que hoy ya estamos, estoy impresionado porque ahora existen, pues yo no sé si estoy por ahí vibrando o estudiando por ahí, pero me encuentro un montón ahora de coach y de terapeutas resignificando la felicidad. Y la felicidad, en resumen, pues no va a existir nunca, porque es la reunión de un montón de factores, porque necesitamos todo el tiempo, porque le estamos dando ahí el protagonismo al ego, que es el que necesita. Yo me atrevo a decirles y a compartirles todo esto porque he vivido sin número de sesiones de registros acá, chicos, en la que yo he sentido y a veces en algunos casos se me ha hecho tal vez difícil poder transmitir la felicidad que veo que el espíritu siente de alguien que en registros acá, chicos, se anima a preguntar el por qué está viviendo esta situación y esta situación le puede llegar, que pueda aparentemente ante la sociedad ser muy difícil y cruda y hasta en lo más bajo que ustedes lo quieran clasificar según la sociedad, cada uno tiene su estándar, difícil de vivir y el espíritu se siente pleno, feliz o realizado, porque allá no existe, o en la dimensión espiritual no podemos entrar a determinar que pues también están tristes y están felices, pues las emociones allá no son como nosotros las entendemos, pero sí existe la manera de expresarlo y es ese estado como de plenitud, porque es como si usted sintiera que está avanzando en su evolución y en su desarrollo. Y si lo intentamos ver desde las explicaciones humanas, pues es como si usted sintiera que lo que usted quiere lograr ve que se está dando y que se está logrando, pero que lleva su tiempo y su paso y que va por ese camino a lograrlo. Esa sensación
que no es la misma sensación que siente el espíritu, pero que el espíritu pueda llegar y expresar eso. Entonces, mi reflexión profunda desde ahí es que como sociedad, pues nos hemos desbloqueado la capacidad que a veces tiene cada situación de dolor, de enfermedad o de dificultad, de aportarnos como el fruto, el éxito, el avance o el desarrollo que vinimos a vivir o que podemos vivir aquí. Porque los puntos, como algún gran sabio dijo, no se pueden conectar en perspectiva, se van a conectar siempre en perspectiva desde atrás, desde que yo esté acá en este punto y voltee a mirar hacia atrás y me dé cuenta todo lo que ha avanzado y me reconozca todo eso que ha avanzado, que sin duda quieras tú entrar a posicionarte ante la sociedad, determines que tu vida no es significante porque no estás cumpliendo las métricas o no eres significante, pues carezca de sentido o carezca de ese significado que necesitas o que es para ti desde lo más profundo de tu ser y de tu alma. Y si me acompañas hasta aquí, has estado hasta aquí, me has podido de alguna u otra manera seguir, es el hecho de que cuando se trata de que podamos conectar con nosotros, es eso, poder conectar con esa esencia que tiene todas las respuestas y tiene todas las soluciones que nosotros necesitamos en nuestra existencia para encontrar esa tranquilidad y esa paz en medio de cual sea la situación que tú estés viviendo, sea de duelo, de dificultad o de enfermedad, y que a través de esa dificultad puedas tú darte cuenta de que muy probablemente estás limpiando, liberando, sanando, expresando o conociendo una parte de ti. Y al vivir, conocer, expresar, sentir y liberar esa parte de ti, pues lo más sabroso que considero que uno logra en esta vida es conocerse a uno y saber quién es uno en todas las posibles formas, áreas, situaciones y emociones. Y desde ahí puedas entrar a hacer una reunión de sabiduría, de experiencia, que te faculta a ti como un ser único y particular en pro de que reconozcas que aquí viniste a un proceso personal, no a compartirlo con los demás, no a verte a través de los demás, no a seguir guiando o fortaleciendo esos estándares sociales que si bien los haces tú, que si tú estás llamado al estrellato, que si tú estás llamado a la fama, que si tú estás llamado a ser un influencer, que si tú estás llamado a que de alguna manera todo el tiempo estés compartiendo el éxito y la expresión de tu realidad, eres tú, pero que tienes el compromiso también de que así como expandes afuera, también te expandas hacia adentro en términos de conocerte a ti, saber cómo eres tú y permitirte ser en ese dolor, en esa enfermedad y en esa dificultad. Porque cuando tomamos esta actitud frente a esas situaciones, también son más fáciles de poderlas llevar, porque les aseguro que lo que más hace que se acimenten o se mantengan esas dificultades es la resistencia que hemos generado socialmente a no tener que vivirlas, a de alguna otra manera sentir que nosotros hasta debíamos haber nacido en una familia diferente o tener unos padres diferentes o vivir en un país diferente o tener un cuerpo diferente o pensar diferente. Y si eres así, y si piensas así,
y no eres lo que piensas, sino que se trata de que tomes el control de lo que piensas, que conozcas lo que sientes y que también tomes el control de lo que sientes, porque es que cuando les estoy hablando de conocernos y de vivir esas emociones, pues se trata de que de alguna manera tú también llegues, ¿no? Porque pues tengo que dejar aquí la acotación de que si tu dolor es muy inmenso físicamente, pues gracias a la ciencia médica, pues podemos de alguna manera ayudarnos a transitar ese dolor fuerte que hemos querido obviar durante años y pues el cuerpo llega y dice, lo vamos a sentir todo de una vez aquí, tal para cual, y sintamos el dolor físico. Es una forma de ver también ese tipo de dolores en las enfermedades, porque el dolor sí o sí se va a tener que vivir y sentir antes de que te vayas, antes de que partas. Y tal vez, no lo digo como una especie de advertencia, pero siento que lo puedo decir así, en ese grado también está la agonía al momento de irnos. Te puedes asegurar que no vas a irte pariendo o con esa gran dificultad, sino que te vayas tranquilamente porque estás tranquilo contigo. La agonía de no querer morir es porque sentimos que aún todavía hay cosas pendientes por vivir y hacer, de que dependemos y determinamos y rectificamos que así es la vida, o que son todas esas emociones que en algún momento también nos cohibimos vivir y sentir y no nos las podemos llevar. Ni la rabia no la vamos a llevar, ni el amor no lo vamos a llevar, ni el dolor no lo vamos a llevar, ni el frenar ese dolor tampoco no lo vamos a llevar. Si creemos en esto, que eres libre de tomarlo o no tomarlo, eres libre también de hoy tomar una decisión, de tomar las riendas del asunto y hacer una gestión total de toda tu existencia y de personalizarte y de sentirte y de amarte y que no sientas que de alguna u otra manera esto termina siendo como más difícil la vida. No, pero es que nosotros somos la que la hacemos más difícil porque es que lo único que nosotros tenemos que hacer es aquí con nosotros, no con allá afuera, solo que estamos muy enfocados en allá afuera. Pero si te tomas un tiempo, y a veces en estos términos de sociedad como las tenemos en las dinámicas es difícil, entonces la propuesta es que te tomes 20 minutos sagrados diariamente. 20 minutos para ti, en donde determines que a través de esos 20 minutos vas a tratar de solucionar absolutamente todas las dificultades en tu vida. Y es que cuando te tomas en conciencia y en profundidad y de una manera como muy sagrada esos 20 minutos, vas a empezar a tener la capacidad de darle gestión a la mayoría de las cosas en tu vida, porque debemos entender de que nosotros debemos empezar a tomarnos esos 20 minutos para reconectar con nuestra forma de ser, pensar, sentir o estar. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Estoy preocupado, estoy ansioso, me duele, estoy enfermo, me fastidia, no me tolero. Partiendo de ahí, no partiendo que es que me voy a tomar 20 minutos para estar en paz y tranquilidad cuando tengo un montón de cosas que resolver. Ese es el estándar que no se puede cumplir ante la sociedad porque es que sí, nos lo vendieron, es que tú tenías que tomarte 20 minutos para apagar la mente. A más, vamos a apagar la mente. Buda simplemente lo dijo a través de una máxima que si te sientas a meditar y hay un pensamiento o una situación que no te deja sentarte a meditar, pues vas y resuelves esa situación y vuelves y te sientas a meditar. Y si encuentras otra situación que no te deja meditar, vas y resuelves la situación y vuelves y te sientas. Y así indefinidamente hasta que puedas meditar. Y así será siempre, porque siempre va a haber algo, así sea interno. Entonces calculen la magnitud de esa hermosa frase de Buda. Entonces, desde ahí es donde yo no me suelto toda esa expectativa de que yo tengo que entrar a esos niveles de elevación, tranquilidad y conexión y paz y serenidad
y entro y ahorita voy a meditar, voy a sentarme a mí a hacer 20 minutos de respiración consciente. Ni siquiera entonces lo llamo meditar porque ya hemos como sociedad dado fuertemente ese significado a la meditación desde eso que entendemos que sería meditar, entonces quitémoslo y pensemos que sencillamente vamos a sentarnos a encontrarnos con nosotros 20 minutos a través de respirar y respirando te pones atención. Y después de que logres te pones atención, vas a empezar a detectar. ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque nuestra conciencia tiene patrones repetitivos, comportamientos, miedos, actitudes, emociones, constantemente ahí viviendo con nosotros. Para que podamos tomar el control de la parte emocional, te pongo como reto que esta semana detectes cuál es tu emoción más habitual o recurrente o constante en tu día a día. Todos los días puedes sentarte 20 minutos a hacerte esa pregunta y hacer como un escaneo del día y detectar, hoy todo el día me sentí motivado, triste, deprimido, ansioso, feliz, alegre, emocional, nada. O parte y parte, triste, feliz, motivado, hay de esto, lo anotas y el otro día haces lo mismo y empiezas así, a los 7 días puedes hacer el ejemplo, lo podemos revisar la siguiente semana previamente para que puedan ustedes tomar un poco de conciencia de cuál es esa emoción que más perdura en tu vida. Y si esa emoción no te gusta, pues los siguientes días, si lo detectas antes de que hagamos la evaluación, pues entonces tú entras y te sientas y te preguntas, ¿por qué vivo con esta tristeza? ¿Por qué vivo con esta ansiedad? ¿Por qué me siento constantemente desmotivado o ansioso? Esta tristeza, ansiedad, dificultad, dolor, enfermedad que vivo constantemente, día a día, que se repite, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué me está queriendo transmitir? ¿Qué sabiduría esconde? Son preguntas proactivas, son preguntas profundas, porque nuestro ser es inteligente, así como la inteligencia artificial. Hoy le damos protagonismo, porque pregunta, responde inmediatamente. Nosotros también la tenemos. Somos una inteligencia mucho más poderosa que la inteligencia artificial que usted quiera entrar ahorita a pelear y hasta defender y a darte palo y escabe y decir que son lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Nosotros tenemos esa inteligencia también dentro de nosotros que simplemente mándale el comando y automáticamente te manda lo que tengas. Y tienes todo. Lo que pasa es que tú tienes ahí todos los comandos o estamos también hoy por hoy ya empezando a encontrar, no me acuerdo la palabra que se le llama, pero esos códigos maestros para que la inteligencia responda de una manera más óptima y fiel y segura. Ahora, ¿cómo entonces nosotros nos introducimos esos comandos dentro de nuestra propia inteligencia para que nos respondamos con realidad? ¿Qué tenemos que pedirle que obvie? Así como hoy por ahí también se le pide a la inteligencia que responda lo real y no lo que es mentira, ¿no? Entonces, también tenemos que mandarnos nosotros ese comando. Estás hablando mucho con ChatGPT, pues habla mucho contigo también. Y escúchate. Y hazte caso a lo que te estás respondiendo. Y sigue, y sigue, y sigue, así como uno puede seguir y seguir y seguir automáticamente con cualquier inteligencia. Solamente que hay que entrar a conocernos entonces en esta inteligencia que somos. Porque de verdad les aseguro que no habrá comparativo artificial que la mejore. Cuando podemos darle la total amplitud, dominio y conocimiento de lo que somos y derrumbamos todo eso que no queremos reconocer en nosotros.
Porque uno de los grandes frenos dentro de nuestro ser es es que sentimos que vamos a sacar el demonio o la oscuridad o la densidad que yo soy. Pues sácala. ¿Para qué la sigues reprimiendo? ¿No? Hoy por hoy tenemos miedo de que la Dark Web saque una inteligencia artificial, aunque ya existe por ahí, ¿no? Porque imagínense todo eso que puede llegar a mostrar y sacar. Se trata entonces de que también hagamos esa, como ven, de alguna u otra manera la misma sociedad y el mismo dinamismo de la evolución de la humanidad nos intenta también de manera grotesca mostrarnos lo que somos y lo que podemos llegar a ser si nos dedicamos con responsabilidad a nosotros. Simplemente 20 minutos diarios iniciando. Después de que hagas esos 20 diarios y tú detectes aquellos patrones, comportamientos y emociones, ¿vale? Y que sean muy repetitivos, que de alguna u otra manera te sientas inconforme de que estén ahí contigo, pues toma acción y empieza a buscar las herramientas o tú mismo a iniciar una reprogramación de todas esas acciones. Porque la energía empieza a fluir desde ahí, desde la creatividad, desde la confianza y desde de la serenidad que tú tienes que darte a ti del espacio de decir, ay, yo ya soy así, alguien con miedos, ya te limitaste, yo ya soy así, alguien que piensa y quiere y hace solo esto, aquello no lo va a hacer, te estás limitando. Yo intento de alguna u otra manera hacer todo por mi cuenta y nunca voy a pedir ayuda. Ahí está el límite para ti. Puedas empezar a romper todos esos esquemas y abrirte de alguna otra manera a concebirte que puedes ser alguien completamente diferente y te puedes construir desde cero. Y te puedes reformular, reinventar, reprogramar. Porque solamente es un pensamiento que simplemente tenemos que empezar a metérnoslo en la cabeza o a pensarlo o a programarlo, a crear esa conducto neuronal y hacer gloria a la neuroplasticidad que tiene nuestra gran sistema inteligente de crear y pensar de una manera distinta. En esos 20 minutos también puedes aprovecharlos para que visualices creativamente aquellas situaciones que quieres entrar a lograr y creas en aquello que visualizas, no que ilusiones, ¿no? Porque es que a veces creemos que es que podemos directamente sentarnos a pensar que nos sentimos y que somos, pero no se trata de que lo hagas a largo plazo, no estoy diciendo que esto no valga, vale tener la visualización y traer esas emociones de largo plazo, sino que tal vez es muy difícil para la mayoría y para en términos prácticos, pues entonces empieza con lo pequeñito y visualiza cómo solucionas eso pequeñito, cosa por cosa, no de una vez toda la vida, porque de una ya nos proyectamos que estamos viviendo en una mansión con 3 carros viajando por el mundo. Sí, rico, ¿vale? Pero primero necesitas resolver que no tienes trabajo, entonces visualízate teniendo trabajo, no ganándote la lotería, aunque es válido. Pues no a todos les va a tocar porque el mismo sistema se ha encargado de que la lotería no la gane todos. Con los pequeños retos y tú visualice cumpliéndote esos pequeños retos, llegas a cumplir estos grandes retos. En esos 20 minutos también puedes aprovechar directamente a que logres hacerte las preguntas pertinentes de cada una de las situaciones en tu vida que te agobian, pero de una manera creativa, como se los planteé en un principio, de que busquen el significado detrás de esa situación, que no te identifiques de esa situación, que reconozcas que eres un ser espiritual y álmico y que está aprendiendo y aportando a través de esa situación algo a su evolución. Y que cuando tienes esa respuesta, porque tienes el derecho natural de acceder a esa respuesta, porque los registros acá, chicos, son tuyos, podrás experimentar esos estados de plenitud y de serenidad que te aporta tu alma y tu espíritu al brindarte un completo dosis de desapego de la realidad que te dicen que tienes que cumplir y te enfocas en eso que tu alma vino a realizar. Y listo.
Con esto, espero les pueda servir para que puedan empezar a poner en práctica durante por lo menos esta semana o cuando escuches este video, esta serie de recomendaciones, durante esos 20 minuticos que pueden ser muy óptimos para ti, si los asumes de una manera muy activa, proactiva y responsable y con acción, porque sabemos muy bien que las máximas para la manifestación de la realidad es aquello que pienso, que siento y que hago, ¿cierto? Y desde ahí entonces yo detecto cómo estoy pensando, cómo lo estoy sintiendo y qué tengo que hacer de manera concreta en pequeños objetivos. Gracias por haber permanecido hasta este momento. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Pues muchas gracias por estar aquí, por seguir aquí. Nos vemos en los siguientes espacios y cualquier cosa saben que ahí estoy en el WhatsApp. Un abrazo enorme, enorme, enorme y pónganse en serio. Muchas gracias, Vicente. Gracias, Camila. Pónganse en serio, esta semana a buscar esto y ahí estará la grabación por si Vicente, necesitan muchas volver a gracias. repetirlo. Feliz noche. Gracias a ti y nos vemos próximamente. Un abrazo enorme. Feliz noche. Bye.